Buenas, vamos con esta parte final del capítulo ya, el capítulo 3, y está hablando de cómo salir de la apatía, de las situaciones emocionalmente difíciles, ¿no? La técnica que aquí habla es la de elegir lo positivo, ¿no? Y dice que tiene un efecto sorprendente el soltar la negatividad al descubrir que siempre hay un polo opuesto de los sentimientos negativos, ¿no? Dice que siempre, cuando pensamos en todo lo negativo, es una pequeña parte de nuestro ser, pero hay que ser conscientes que dentro hay otra parte que es grandeza interior o es ese ser superior que tenemos, ¿no? Y que tiene mucho poder. Y dice que las recompensas derivadas de esos pensamientos positivos, pues son muchas, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, cuando dejamos de culpar, pues experimentamos el perdón. Nuestro ser superior dice que tiene capacidades casi ilimitadas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos o aún sabiéndolo se nos olvida, ¿no? Y las consecuencias positivas que traen pueden ser el aumento de autoestima, el retorno de la creatividad o la apertura a una visión positiva del futuro, ¿no? Que sustituye a la del miedo, a la del temor. Lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con las leyes de la conciencia y buscar en nosotros mismos, ¿no? Y preguntarnos qué encubre la ira, qué hay detrás de todas esas emociones negativas y vas desgranándolas, ¿no? Como diciendo, detrás del miedo está la ira y detrás de la ira los celos o lo que sea, ¿no? Y dice que al dejar ir los negativos simultáneamente podemos dejar de resistirnos a lo positivo y cuando hacemos esto empieza a producirse un cambio de esas energías internas y bueno, pues viene acompañado casi siempre por un cambio sutil en nuestra autoestima, ¿no? Incrementa nuestra autoestima. Dice que cuando hacemos esta labor de investigación o de experimentación interior, no nos tenemos que centrar en lo que consigue la otra persona, sino lo que nosotros mismos estamos consiguiendo, ¿no? Y simplemente una vez que hacemos eso es observar qué está sucediendo y ver la gratificación que esto supone, ¿no? También nos dice que otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática, ¿no? Abrumadora que hayamos podido sufrir en el pasado y que no hemos sabido resolver. Dice que la mente proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita otra vez el pasado y que es un mecanismo inconsciente, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es revisar lo complejo de esa emoción, desarmarla por partes, qué otras emociones se componen detrás, ¿no? O sentimientos, y abandonar los pensamientos, los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos para que puedan llegar, ¿no? De esta manera podemos llegar a perdonarnos a nosotros mismos y reconocer que esa experiencia del pasado nos dejó incapacitados emocionalmente, ¿no? En definitiva, nos dice que podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado, ¿no? Porque la mente no distingue entre verdad y ficción, ¿no? Entonces podemos hacerlo. Podemos ver siempre qué regalo oculto hay detrás de todo eso traumático que nos pasó y que cada situación difícil o incómoda, cada desafío es una oportunidad para aprender, para crecer y para adquirir sabiduría. Y no habla, por ejemplo, de las situaciones de divorcio, ¿no? Que cuanto más empeño pongamos en esa sanación interior nuestra, más posibilidades tendremos de obtener las recompensas de esos pensamientos positivos, ¿no? En general, cuando empezamos a analizar qué ha sucedido, cuando nos sentimos culpables por algo que hemos hecho, nos damos cuenta, al final llegamos a la conclusión de que nos hemos equivocado y que ha sido por ignorancia, por ingenuidad, por inocencia y por falta de educación interna, ¿no? Porque ¿quién nos dio esas clases de autosanación emocional o quién nos hizo verlo? Nadie nos enseñó. Entonces ya está, ha sido un error y ya está. Todos hacemos lo que creemos mejor en todo momento, ¿no? Y lo que pareció una buena idea en el pasado, pues puede que en el presente ya la veamos como que no fue tan bueno, ¿no? Y además cuando descubrimos que todos hemos estado programados involuntariamente, sobre todo en los momentos de la niñez, cuando nuestra conciencia estaba desactivada, éramos permeables, vulnerables, pues simplemente adquirimos esos programas negativos y los hemos ejecutado de forma automática, ¿no? Pero podemos elegir ahora que sí tenemos otro nivel de conciencia, dejar de mantenerlo y dejar de ejecutarlo, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que fuimos manipulados en el pasado, en esa niñez, porque no teníamos la capacidad de verlo y que fuimos explotados, engañados, lo más probable es que nos venga la rabia, la ira, ¿no? Pero tenemos que permitirnos estar enfadados y
es mejor estar enfadado por un tiempo que apático, porque cuando estamos enfadados existe más energía. La ira tiene mucha más energía que la apatía. Y esa gran cantidad de energía nos permite cambiar de emoción, elevarnos en el nivel de las emociones, ¿no? Y dar el salto al coraje, ¿no? Y en el coraje ya podemos ver y observar cómo sucede todo de otra manera, ¿no? Dice que tropezaremos con nuestra inocencia interior cuando hagamos ese desengranaje, ¿no? De ir viendo lo que hay detrás, y podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Y cuando la culpa se vaya, llegará consigo se llevará la necesidad de autoculparnos del castigo, y nos elevará la apatía, nos elevará de la apatía y la depresión, nos saca de ahí, ¿no? Podemos ver así que los demás también fueron programados igual que fuimos nosotros, y que esto es un engranaje que vamos heredando los unos de los otros, y que no tenemos necesidad de culpar a nadie, ni a nosotros ni a los demás. Por último, nos habla de otra técnica para salir de esas situaciones de apatía, de depresión o de situaciones de pensamientos negativos, ¿no? Y es que dice que lo primero que tenemos que ver es que tenemos que resolver, ser conscientes del problema con el que estamos luchando, ¿no? Y dice que para eso es muy importante los grupos de autoayuda. ¿Por qué? Porque están en una vibración más alta que nosotros cuando estamos en esos momentos de depresión, de apatía, de bajón. Y dice que esto se le llama pasar el rato con los triunfadores, ¿no? Gente que está por encima de nosotros y que nos puede arrastrar hacia lo positivo, nos puede contagiar. Y también se habla de que se consigue por osmosis, ¿no? Por estar en presencia. No es necesario analizar por qué sucede esto, sino simplemente saber qué sucede y que conviene que suceda, ¿no? Y nos pone el ejemplo de una persona que quería ver el aura de las personas, se entrena para eso y se da cuenta que solo puede verlo cuando está en presencia de personas que están capacitadas para hacerlo. Cuando sale de ese círculo no tiene esa capacidad, ¿no? Y es porque nos contagiamos. Hay algo que entre mente y mente, que nos contagiamos de las personas con las que nos rodeamos. A esta persona le parecía sorprendente que solo pudiera ver el aura cuando estaba con personas que podían ver el aura, ¿no? Pero igualmente pasa con el resto de pensamientos o sensaciones o emociones positivas o negativas, ¿no? Y nos habla también el caso de una persona que le llegó a su consulta, que venía súper mal, se había divorciado, tenía dolores de úlcera, de migraña y todo, y quería psicoterapia, ¿no? Y el autor le recomendó que antes de ir a psicoterapia que estuviera 3 meses fuera de la Asociación de Mujeres de Concienciación Feminista, que eran todas divorciadas, que todavía han pasado por el mismo dolor y se potenciaban las unas a las otras, ¿no? Aunque la clienta al principio no lo cogió de muy buena gana, cuando finalmente lo hizo se dio cuenta de cosas súper importantes, ¿no? Y es que fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. Esa fue una de sus primeras conclusiones. Y la segunda fue que según las leyes de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante, y que la amargura trae amargura y que el amor trae amor, ¿no? Así que de ahí la importancia de las personas con las que nos rodeamos, con las que nos movemos. Por lo tanto, cuando estamos en una situación de apatía, de depresión, etcétera, lo que tenemos que preguntarnos, este es el mundo sin esperanza que quiero vivir, este es el precio que quiero pagar, hasta cuándo quiero estar aquí, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para tener razón, ¿no? Porque en definitiva, cuando estamos mal, como tiene sus beneficios, queremos mantenernos ahí y demostrarle a los demás que es verdad lo que estamos manteniendo, ¿no? Dice que al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen a todas estas preguntas, es cuando empiezan a aparecer las respuestas y cambiamos de estado, ¿no? Así que nada, lo dejo aquí y nada, nos vemos en la reunión. Hasta luego.